un poco y que quizás pasaron varios días y se nos pueden olvidar algunas cosas. Dentro de lo que estamos trabajando, dentro de los gestores de base de datos, eh, que principalmente estamos mencionando que son gestores de tipo pago como Oracle, pero también tenemos alternativas como gestores libres como MySQL. Es importante saber lo que son las configuraciones y el trabajo netamente sobre la administración de ellos. Es importantísimo, ¿ya? Para poder ser un DBA. Recuerden que el DBA es el rol más alto en este caso, de alguien que trabaja en el área de la base de datos, un Database Administrator. Por lo tanto, tengo que saber configurar, diseñar base de datos, hacer consulta y todo lo que conlleva el trabajo en sí. ¿Ya? Entonces, me estoy conectando a una máquina local. Esta es la máquina MySQL local que ya la tienen en VirtualBox, ¿cierto? ¿Sí? Me conecto por SSH y trabajo sobre ella, instalé paquetes, etcétera, etcétera. Hicimos un sinfín de cosas. De hecho, aquí voy a cambiarme a ROT para verificar. Esta máquina, para llegar a ella, yo me conecto mediante un navegador. ¿Ya? Aquí estoy en MySQL, primero vamos con MySQL, para acceder, ¿cierto?, a sus servicios. En este caso es la IP más PHP-MyAdmin. De hecho, vamos a repasar esa parte. Este es mi servidor, ¿cierto?, que tiene MySQL. Por ende, como estoy en la red local, voy a entrar a través del IP. En mi caso, la 10.100.138.79. ¿Vale? Entonces voy a abrir mi navegador. Por acá sería 10.100.138.79 / PHP-MyAdmin, que esa es la interfaz web, ¿cierto? Interfaz web. Y por lo tanto ya estoy en el gestor MySQL. ¿Ya? De hecho, lo único que necesitaba era que levantase la máquina y yo me conecté netamente para ver algunos datos, pero ya con esto estoy trabajando en el servidor. ¿Vale, chiquillo? Vale. Y luego accedo con las cuentas que yo tengo creadas. Puedo entrar con el usuario root, ¿ya? O puedo entrar con el usuario de MySQL que creé previamente. Este no es el mismo root del sistema operativo, ¿cierto? Es otro usuario. Así como el superusuario de Oracle se llama sys, acá también hay un superusuario que se llama root. En otros gestores, por ejemplo, como SQL Server, se llama SA, el superusuario. SA. En Postgres se llama Postgres y así sucesivamente. Todos los gestores tienen un superusuario que tiene toda la administración. ¿Ya? La idea es no delegar ni tampoco usarlo siempre, sino que crear otras cuentas por seguridad y darle permisos. ¿Se acuerdan que yo les decía que puedo crear un usuario que solamente puede insertar registro o solamente puede hacer consultas select o que solamente pueda, por ejemplo, mostrar datos, pero no que pueda eliminar tablas ni crear base de datos o que vea su propia base de datos por seguridad? Ya, creo que aquí creamos un usuario que se llama alumno en sesiones anteriores. Voy a revisarlo, voy a acordarme en realidad, si no estoy muy seguro. Y era alumno, perfecto. Por ende, en mi gestor de base de datos tengo dos usuarios, el root y tengo el alumno. Y de hecho ahí está la prueba que se llama base de datos test 1, que fue una tabla, ¿cierto?, que le dimos por nombre usuario con un par de campos. ¿Ya? La tabla usuario con la tabla, ¿cierto?, o campo, su root, su nombre y otro. Lo que tenemos nosotros por acá, en sus columnas. Ya, eso fue parte de lo que estuvimos practicando. Insertamos unos registros, hicimos una consulta y esto funcionó, ¿cierto? Lo hicimos como rápidamente. Ahora, en Oracle local, también puede ser Oracle local por acá, para recordar un poco cómo nos conectamos, también lo hago vía web. Entonces por acá tengo mi máquina Oracle local, también la voy a revisar, voy a conectarme y comprobar su funcionamiento. Ahí estamos. Solamente para ver el IP, porque ya viendo el IP me conecto. No requiere otra cosa. Entendiendo que esto ya está listo, lo hicimos las primeras semanas, ¿cierto? Ya está en funcionamiento, hemos trabajado en el gestor. Corre sobre un Windows Server, en este caso. Entonces me interesaba ver la dirección IP. IPconf. 10.100.138.82. Entonces, para entrar al Oracle local sería la dirección IP, que decía en mi caso 138.82 2.880 / Apex, ¿cierto? Apex. Esa sería la ruta de acceso vía web. ¿Ya? Me carga el navegador, ahí ya me lo reconoció y me valido y entro a la sesión remota con algún usuario que ya tenga previamente creado. Creo que aquí tengo alumno también, o si no, lo hago con sys.
Voy a entrar con system o system y voy a crear el usuario alumno. No lo tengo acá, entonces lo voy a hacer. Si se recuerda, era manejar los usuarios, gestionar usuarios, y efectivamente no está alumno, así que lo vamos a crear. Vamos a crear a un usuario nuevo que se llame alumno y con clave. Esto es como un resumen rápido, ¿cierto? De todo lo anterior. Falta las consultas y algunas cositas más. Entonces tengo un usuario, lo creamos, tenemos acceso, está desbloqueado, así que por lo tanto él podría iniciar sesión. Vamos a comprobarlo. Voy a cerrar por acá, me desconecto y me conecto con alumno 2021. Ahí sí, entonces estoy conectado a MySQL con un usuario y estoy conectado a Oracle con un usuario, que también tienen perfiles de administrador, pero no son el super administrador. Entonces ya estoy en condiciones de trabajar con interfaz gráfica en ambos gestores, ¿cierto? Vía web. Ya tengo un punto listo de nuestra configuración. Ya, hasta ahí todo bien, ¿cierto, chiquillos? ¿Recordando? Sí, perfecto. Ahora, ¿qué otras alternativas tengo también para conectarme? Tengo, en este caso, para Oracle, la herramienta SQL Developer, ¿cierto? Que hay que instalar la aplicación, que está hecha en Java y me permite conectarme y administrar remota, en este caso, conectarme a un servidor y poder manipular tanto su base de datos, gestión de cuentas, consulta SQL y todo lo que quiera. Y la otra pregunta, ¿existirá alguna aplicación ahora también para MySQL? Hay una aplicación para MySQL, entonces la vamos a revisar ahora, ¿ya? Y nos vamos a conectar. Después voy a trabajar, chiquillos, en Amazon, ¿ya? Aquí en forma local. Ya, SQL Developer no lo voy a mostrar porque ya lo conocemos, ¿cierto? Pero nos falta conocer MySQL Workbench, que es una herramienta para crear conexiones y administrar, en este caso, vía aplicación, un servidor de base de datos, en este caso de tipo MySQL. Ahora, si bien vía web podemos hacer todo, si dieron cuenta, de hecho con Oracle yo puedo hacer todo vía web, y en el caso de MySQL todo vía web, es bueno también considerar una aplicación que pueda trabajar en ello. Ya. Antes que se me vaya, chiquillo, ¿se acuerdan de la restricción que tienen las cuentas de Oracle? ¿Cuántas bases de datos puede crear cada cuenta? Solamente una. Por lo tanto, el usuario tiene pertenencia en una base de datos personal y tiene todos los privilegios en esa base de datos. En cambio, en MySQL, un usuario puede tener privilegios en todas las bases de datos. Puede crear muchas. Esa es la restricción comercial, debido a que Oracle es de pago. Entonces, si quiero tener una versión de Oracle en la que yo pueda tener muchas bases de datos y administrarla, con una cuenta debo pasar la versión ya Enterprise. Recuerden que esta versión se llama Express Edition. De hecho, ahí lo dice, Express Edition. Que significa que es una versión de aprendizaje, es una versión más liviana y que no tiene tantas funcionalidades como la versión de pago, entendiendo que usa licencia. MySQL, a diferencia, no tiene ninguna restricción. ¿Cierto? Perfecto, chicos. Perfecto. Ahora, ¿qué aplicación existirá? Vamos a omitir un poco SQL Developer para trabajar con MySQL, perdón. Existe una y se llama MySQL Workbench. Y de hecho, en el material que les compartí, está por ahí. Sí. Así como les digo, instalación de Oracle, etcétera. Por ahí dice instalación de MySQL Workbench. Así como está instalación de Oracle XE y el cliente SQL Developer, está el MySQL Workbench. Ese apunte yo les dejé para que vean de qué se trata la aplicación. ¿Ya? Esta aplicación me permite gestionar, en este caso, el gestor de base de datos MySQL de una manera gráfica. Está el link de descarga y está disponible para varias plataformas. Es decir, este software yo lo podría instalar desde Windows y conectarme al servidor MySQL, desde Linux a MySQL, desde macOS, e incluso está para mobile. Incluso ustedes podrían buscar MySQL Workbench en la App Store o en el Google Play y lo van a encontrar. Y se podrían conectar del teléfono, chiquillo, a su gestor de base de datos, para que lo prueben después. Háganlo ahí, lo descargan. Eso es distinto a... Sí, pues Oracle no tiene esa herramienta, ¿cierto? No tiene, claro. En este caso, Oracle solamente tiene herramientas que se instalan en PC. SQL Developer es de PC para conectarse, no tiene una herramienta móvil. Ahora, se entiende que por un tema de seguridad, por un tema de acceso, no lo la podrían hacer perfectamente, pero no la han querido crear y todavía definen que se trabaja de esa forma. ¿Ya?
Instalemos MySQL Workbench para que veamos cómo funciona, ¿cierto? Me manda error el link, por ejemplo. Búsquelo, ¿cierto? Manualmente entonces. MySQL Workbench y lo googleas. Si el link de descarga está con problemas, chiquillos, lo bajan manualmente. Ya, lo bajan manualmente. De hecho, es mysql.dev. Es que el PDF viene con error el link, chiquillos, pero ahí lo apuntan a mano. Cambien la ruta. Ahí está. Le buscamos la ruta manualmente. ¿Ven? Ahí está. La vamos a copiar, chiquillos, para que la vean y se conecten. Ahí está. dev.mysql.com download/workbench, que es la ruta que estamos viendo por acá. Este gestor, este administrador gráfico es el administrador del gestor MySQL y está para varias plataformas, como pueden ver ustedes. Y se instala, en este caso, los equipos clientes. Nuestro cliente sería nuestro PC, ¿cierto? Está para Windows, para Linux Ubuntu, para Red Hat Enterprise o Fedora, lo podríamos instalar aquí en los PC. Está para Fedora directamente y para macOS, que en mi caso. Entonces yo voy a seleccionar el paquete adecuado y lo voy a hacer con macOS. Ustedes lo instalan en Windows, creo que están en Windows, ¿cierto? Perfecto. Y luego bajan y lo instalamos. MySQL Workbench. Y vamos a hacer después la conexión, aprender a conectar. Ya. Este está hecho en Java. Y para la compatibilidad con distintos tipos de lenguaje, también utiliza lo que se llaman los conectores. Por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación que esté hecha en C#, me estoy yendo un poco a la parte del frontend. Supongamos que estamos programando una aplicación y yo quiero insertar registros acá. Voy a usar los conectores, por ejemplo, de C# o de .NET. O en el caso de una aplicación en Python, están los conectores de Python. O sea, hay una cantidad de drivers bastante múltiples que tiene MySQL, que nos permiten interactuar con distintos lenguajes de programación. Entonces, por ende, yo podría hacer aplicaciones de todo tipo que se conecten a mi gestor de base de datos. Y no así Oracle. Oracle es medio restrictivo en ese sentido. No soporta todos los lenguajes frontend que vengan hacia él. Por ejemplo, va a soportar C#, Java, PHP, Python. Y ahí llegamos. Entonces, muchos lenguajes quedan fuera. Si bien esos son los más usados, pero hay muchos que quizás yo estoy usando por una aplicación en especial y no me va a correr. Es más restrictivo. En cambio, MySQL dice, toda esta variedad de lenguajes pueden conectarse conmigo. Entendiendo que vienen del frontend y un formulario va a mandar un dato a la tabla que tenemos hecha. ¿Ya? No me quiero ir mucho a esa parte porque eso ya es de programación por el lado del frontend, pero para que entiendan un poco, MySQL tiene mucha más versatilidad en ese sentido. ¿Ya? Me da la libertad de tener muchos conectores, se llaman conectores, de los cuales me permiten conectarme hacia mí, hacia mi servidor, mandar un dato hacia mí. Nosotros estamos mandando los datos en bruto, estamos haciendo las consultas directamente en el gestor, pero se entiende que una inserción de un dato, una consulta viene de una aplicación, ¿por cierto? Viene de otro lugar y de otro lenguaje. Quizás una aplicación móvil que quiera hacer la consulta con un gestor de base de datos y esto es Android y está hecho en Python, por ejemplo. ¿Ya? Profe, tengo varias consultas. Oracle y... ¿Qué tiene que ver los dos? Claro. Me imaginé esa pregunta. Eso, ¿qué tiene que ver? Sí. Ya. La respuesta se la doy inmediatamente. Ustedes entenderán que hoy día Oracle es una de las empresas tecnológicas más grandes que existe económicamente en el mundo. Económicamente en el mundo. Y Oracle, cada vez que nosotros escuchamos Oracle, lo primero que se nos viene a la mente, Oracle base de datos, Oracle base de datos. Y ahí nos quedamos, ¿cierto? Oracle base de datos, Oracle base de datos. Porque recuerden que originalmente, y de hecho si vieron en la materia cuando vimos las primeras clases, Larry Ellison, que fue el fundador de Oracle, era un informático que trabajaba para DBase, que era otra empresa que era propietaria de IBM, en la cual empezaron a gestionar o trabajar con las primeras bases de datos, los primeros conceptos de base de datos de los años 70, de los modelos relacionales. Y él se fue de la empresa, se fue de IBM y quedó con esa idea y fundó su propia empresa, creando el primer gestor de base de datos de tipo relacional. Y le puso por nombre Oracle, en el año 76-77. De ahí la historia es amplia. Y Oracle, por muchos años,
ha dominado el mercado de los gestores de base de datos y lo sigue dominando. O sea, no hay nada indiscutiblemente que le gane a Oracle. Eso va a pasar una década más y vamos a seguir hablando de lo mismo. En los años 90 hablamos de lo mismo, y a finales de los 80 lo mismo, y de hace casi 40 años se sigue hablando que Oracle es la empresa o gestor más potente. Pero hemos dejado de lado otras cosas. Oracle no es solamente base de datos, sino también ha comprado para poder abarcar un mercado tecnológico a otras empresas, a otra empresa, y entre ellas compró a Sun Microsystems, es dueña de Sun Microsystems, y Sun Microsystems es la creadora de Java. Por lo tanto, el lenguaje Java es parte de Oracle. Java es Oracle. NetBeans, que es el editor de Java, es el IDE, es dueño de Oracle. Quiso incursionar en la virtualización. O sea, ya sabemos, Oracle, dueño de las bases de datos. Oracle, dueño de los lenguajes de programación. Java, más usado en el mundo. Pero se dieron cuenta que también podemos llegar a otro mundo de la arquitectura. ¿Y qué les suena conocido esto? Este software, que lo han usado muchas veces. VirtualBox. ¿Quién es el dueño? Oracle. El dueño es VirtualBox. De hecho, ahí está, pues mira. Mira, clarito, mira. Oracle compró. VirtualBox fue comprado por Oracle hace 4 años. VirtualBox, el software de virtualización, lo compró Oracle y pone Luca en la licencia comercial y ellos son dueños. Relativamente poco. Ya, claro. Y como les decía, Java, de hecho, si usted quiere bajar la máquina virtual Java, JDK, por ejemplo, tú te vas a la página, quiero bajar Java, ¿y dónde lo bajas? De Oracle, bajas Java hoy día, los SDK y todo, desde Oracle. Ya, tenemos base de datos, virtualización, programación. ¿Y qué me va quedando por ahí, po? Algo me va quedando pendiente. O sea, Oracle está comprando todos. Ha comprado a sistemas operativos. De hecho, Solaris, el sistema operativo Solaris de Sun, hoy día se llama Oracle. Oracle Solaris. Por lo tanto, ha comprado sistema operativo. Es uno de los precursores de Unix y uno de los sistemas operativos más potentes de los Linux. Y lo desarrolló Sun Microsystems, pero al comprar Oracle a Sun Microsystems, se llevó en el mismo paquete las licencias de Java, NetBeans y Solaris. O sea, imagínense la cantidad de millones de dólares que tiene Oracle. Silenciosamente uno siempre tiende a pensar, empresas tecnológicas, es Microsoft, Apple. Entiendo que comercialmente son más populares para la cultura tradicional, o sea, para el resto de las personas hablan de Apple. Claro, el uso común es más popular, pero si nosotros nos vamos hacia el mercado bursátil, bolsa de valores, y entendemos quién es la empresa líder hoy día, Oracle. Oracle, lejos. Porque Oracle tomó la determinación de abarcar todas las áreas. Base de datos, que es líder, sistemas operativos, infraestructura y programación. Y ya tomando esas 4 áreas, soy dueño de toda la área informática. ¿Ya? Esa es la gracia de Oracle. Y de hecho, chiquillos, así como el tips del día, ustedes quizás no se han dado cuenta cuántas veces Oracle lo han visto en el cine. ¿No se han dado cuenta, no? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, han visto Iron Man. Los servidores de Jarvis son Sun Microsystems de Oracle. Ahí corre la computadora. Ahí está Jarvis, la computadora de Tony Stark. Ahí está. Oracle, ustedes no lo habían visto, ¿no? Ahí está Oracle, servidores Oracle. Sun Microsystems Oracle. Para que entiendan un poco cómo comercialmente Oracle ha pegado en el mercado. Sun Oracle. Y así, sistemas de cómputo. Miren, este es un comercial que me gusta mucho porque muestra la área. Ya, hardware. En el software. ¿Dónde está pegando? Como decíamos, lenguaje de programación, sistemas operativos. ¿Cómo ha llegado al mercado Oracle? ¿Has visto Iron Man, por cierto? ¿Quién es el sponsor del auto? Oracle. Donde pelean en un domo, ¿se acuerdan de Iron Man 2? Un domo que es
Ese se llama el Oracle Center, que es la oficina de Oracle. El automóvil dice Oracle, está Oracle, Ah, sí, el auspicio, Oracle. Igual dijo que ahora que la cocina automática. Claro. De hecho, muchas de las filmaciones que se hicieron son en los laboratorios de Oracle. Todo lo que era el edificio Tony Stark, las computadoras que vimos recién, Jarvis era en Sun Microsystems. Para usado. A ver si me adelanto un poquito para que veamos. Computadora. Miren, por aquí aparece la escena. Si se recuerdan esta parte. Oracle. Oracle, logotipo, Oracle, computador, Oracle. Donde no aparece. Ese edificio, ese domo donde llegan es el Oracle Center. Ese. Miren, quise atrás. Oracle. Oracle. La computadora del a bordo, Oracle. Oracle. Ahora a ver, lo venden de una forma distinta. Oracle. Y aquí sale el dueño. Miren, cuando saluda es Larry Ellison. ¿Conocen a Larry Ellison, cierto? Miren, es el fundador de Oracle. Y sale en la película. Hace un cameo. Cuando saluda a Tony Stark. Y en esta parte. ¿Se acuerdan de esta parte? Cuando llegando y saluda a un tipo. Es Larry Ellison, el fundador de Oracle. Ahora sale. Él. Ese es Larry Ellison. Quiso salir en la película. Él quiso salir. Así que hay muchas cosas, chiquillos, que ustedes pueden ver de Oracle, que está presente en el mundo, en el mercado bursátil y la tecnología. O sea, abarca todo. Ya, vamos entonces. Ahí respondimos la pregunta. Otra consulta, ¿REACT se maneja en RAC OS, Ujú. el lenguaje vía web. Ya. Vamos entonces a instalar la herramienta que necesitamos. Y de hecho, fíjense, en el caso de MySQL hay mucha integración con plataformas, con Visual Studio, con repositorios, con plataformas y otras. Vamos a bajar la versión entonces de MySQL Workbench para el sistema que tengan ustedes. Yo voy a bajar para macOS. ¿Ya? Dice si quiere me validáramos o simplemente descargo. Yo tengo una cuenta de todas formas. O bajo directamente el MySQL Workbench. ¿Lo bajaron, chicos? Sí, instálenlo. Instálenlo. Que es la herramienta, ¿cierto? Gráfica para trabajar. De hecho, Larry Ellison está dentro de la lista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Ya? Está el emprendedor Larry Ellison. Es como la figura viviente de Tony Stark, el tipo. Así. Director ejecutivo, dueño y fundador de Oracle. Sexta persona más rica del mundo. Sexta persona más rica del mundo, exactamente. Y ahí explica, miren, un poco, bueno, no sé si se alcanzan a ver, pero en Wikipedia explica qué cosas trabajó él. Por ejemplo, de las funciones, los rollback, que son las funciones hoy día clave en las cuales Oracle cambió las perspectivas de las bases de datos. Un rollback significa cuando tengo un error, volver atrás, que no tenía los gestores. ¿Qué pasaba cuando el administrador de base de datos se equivocaba? Perdía los datos. Imagínate hacer un delete y te equivocaste. Ellos crearon la función rollback. ¿Y qué significa rollback? Volver a un punto de restauración y no perder tus datos si te equivocabas. Y bueno, de ahí Oracle, ¿por qué tan popular? Está tan cotizado en Nasdaq, en la bolsa de valores, porque trabaja mucho con los ERP, con los software de gestión empresarial, SAP, Business y otros más, que son las empresas que requieren para recursos humanos, para generar inventario, control de stock y todo eso. Entonces, ese es como el mercado de Oracle. Ahora, a ellos no les importa, por ejemplo, no sé, vender 1 millón de licencias, como lo hace, por ejemplo, empresas que se dedican al mercado más pequeño. Ellos con una licencia que venden,
Una empresa son millones de dólares lo que vale. Imagínense como Cencosud, empresas de retail que compran una licencia de Oracle son carísimas. Ya, te venden soluciones. Y así un poco la historia de Oracle, pues yo habla que compró a Sun Microsystems, compró a Hewlett Packard, ¿ya? Y es accionista de IBM. O sea, la empresa que él trabajaba, que empezó, la compró. La realizó. La accionista de Tesla. Así que ahí para que se hagan una idea un poco de Larry Ellison, de este señor. Así que fue un informático bastante visionario. Ya, bastante visionario. Vamos entonces a instalar Oracle. MySQL Workbench de Oracle Company. Así que le va a salir Oracle en todos lados. Dando soporte. Es decir, por ejemplo, tú puedes comprar hoy día, ser usuario de MySQL a nivel de data center, a nivel cierto de grandes volúmenes de datos, pero el soporte te lo da Oracle. Ahí está el negocio. Úselo, pero nosotros le damos el soporte, la actualización y todo lo que necesite. Lo mismo que con VirtualBox, porque VirtualBox también dicen, pero lo uso gratis, ¿cierto? Lo uso gratis, VirtualBox, lo instalo gratis. ¿Ya? Ustedes se han preguntado eso, ¿cierto o no? De hecho, si entra a la página de VirtualBox, lo uso gratis, ahí está. Pero, ¿quién me cobra? Ahí está Oracle. Me cobra también por el soporte, porque VirtualBox también lo puedo usar en modo empresarial, y ahí está el negocio. MySQL lo puedo usar en modo empresarial. Cuando me refiero a empresarial es que me den soporte para grandes cantidades de datos. Si lo uso en modo académico no tengo costo, lo que usamos nosotros esto es académico, y empresarial es que ya lo usas en servidores reales. Lo usas, por ejemplo, para base de datos de alto volumen. Lo implementa en gestores o máquinas en Amazon. Ahí es empresarial. Ya. Instalaron, ¿cierto? Sí. Instalado. Ya. Vamos a ver cómo funciona el Workbench, chiquillos. Y de ahí vamos a hacer la máquina en la nube. Está instalado. Estás en el instalador. Entonces hay que ponerle developer default, cliente only. Todo posible. Estaba cambiando de versión porque no era, con mi sistema operativo tenía que cambiarla a una versión, la 8.15 de la 8.0. Ya. Instalaron, chiquillos. ¿La tienen instalada? Sí. Ya. MySQL Workbench, como yo les digo, es una herramienta gráfica así como está SQL Developer. Yo quería mostrarle esta. Y lo que hace también es no solamente gestionar una conexión y administración, sino que también hacer diseño de base de datos. Entonces aquí este es el diseñador que yo puedo hacer para poder trabajar lo que son las tablas y todo lo que necesite, ¿ya? Eso es a lo que me hago referencia. Pero lo que necesitamos primero es conectarnos. Dice que MySQL, como dice, es una herramienta gráfica, tiene una interfaz gráfica para hacer tanto diseño, creación, administración y consulta de el gestor de base de datos MySQL, que hoy día es comprado por Oracle. ¿Ya? Entonces, lo que primero que debo hacer es una conexión, es conectarme, ¿ya? Conectarme. Entonces, vamos a hacer una conexión aquí hacia el servidor local, una nueva conexión. Así como hicimos, ¿se acuerdan en Oracle? Una conexión con el SQL Developer. Y usamos IP, usuario, clave, puerto. Acá es igual. Entonces, le digo crear una conexión. Ya, y la identifico. La voy a llamar, por ejemplo, MySQL local. Porque entiendo que está aquí en la red local. Y MySQL remoto es porque estuviese en Amazon, por ejemplo. ¿Ya? O el nombre que usted quiera. Nueva conexión, protocolo TCP/IP, y luego declaro la dirección IP de la máquina a la cual quiero conectarme. En este caso, puedo crear con el usuario alumno. Y la IP y el usuario alumno. Necesito entonces la IP de la máquina. En mi caso es la 10.100, acá la tengo, 10.138.79. 10.100.138.79. Usuario alumno, no quiero usar tanto el ROT, y puerto 3306. Entonces, teniendo el nombre de la conexión, la IP, el usuario, voy a hacer un test connection, ¿ya? A ver si me lo encuentro o no me lo encuentro. Ya. Si me aparece la máquina. Voy a corroborar el IP. 179.
y pruebo el usuario. Puerto 3306. Ya. Si les da, recuerden que si nosotros estamos trabajando en la máquina y no puedo conectarme, también debo revisar si dentro de las configuraciones tengo bloqueos de puerto. ¿Ya? ¿Recuerden que nosotros en la máquina bajamos el cortafuego? Sí, hay que bajarlo antes. Sudo ufw disable. ¿Ya? Entonces debo ahí corroborarlo. Sudo ufw disable. Vamos a revisar. Porque puede que tengamos quizá un cortafuego activo. Y también tenemos que revisar si podemos conectarnos remotamente. Sudo ufw disable. Voy a bajar el cortafuego. ¿Ya? Y lo otro, tenemos que ir a revisar también si tenemos el permiso de acceso por IP. Tenemos que ir al directorio etc. Sí. Tenemos que revisar el directorio MySQL. ¿Qué está haciendo el profe? Voy a revisar el archivo de configuración, a ver si dejé los puertos, o en este caso permisos para conectarme. Ah, vale. ¿Ya? ¿Lo tiraste con eso? El user name da lo mismo, ¿verdad? ¿Se puso Sí. lo mismo? MySQL.lib. Nano MySQL de punto CNF. Ahí está. Voy a revisar los archivos. Estoy revisando todos los archivos de configuración por si tengo algún tipo de restricción. Todo está en la carpeta etc MySQL. Ahí se pueden encontrar todo, chiquillos. Entonces, chiquillos, después de prueben la conexión. No prueban la conexión, verifican o editan la conexión para saber los parámetros que tiene. Entonces debería tener IP, puerto 3306, usuario, ¿ya? Y revisan almacenando lo que es la conexión o la clave. En este caso ahí, Store Ink and Change. Y ahí prueban con la clave del usuario que crearon. De MySQL, no del sistema operativo. Ah, verdad. Y si no recuerdan ahí, lo modifican. El usuario cierto que tienen creado acá. Si no se acuerdan, vayan ahí al usuario
no se acuerdan cuál es el usuario, vayan al usuario y revísenlo. En el servidor, en cuenta de usuario. Recuerden la contraseña antes que la revisan. Si no se acuerdan, ahí lo modifican. Puede ser que también lo que cambiaron los computadores. Ahora te ocupa ciertas horas, tío. ¿Sí? Tipo que hace la simulación hace 15 minutos. Sí. Hay que igual no te completo.